En las tradiciones contemplativas del Asia se diseñaron herramientas para inhibir este proceso, para debilitar al viento kármico y para fortalecer el viento de sabiduría, para inhibir o para dilatar, no para, lo contrario de dilatar, para contraer los canales adyacentes y permitir que el canal central, en efecto, se vuelva a dilatar. Y así el viento de la sabiduría pueda correr libremente. Y al hacerlo, ¿qué sucede de forma natural? Fíjate qué interesante, es como estaba en, Leh, ¿sí? La capital de Ladakh, el pequeño Tíbet. ¿Sí? Y entonces me voy a dormir y dejo varios de mis dispositivos cargando. Cuando me levanto, ¡oh, sorpresa! Ninguno cargó. Claro, mi primera respuesta es mentar la madre en torno a la condición primitiva de estos hotelitos o hostales o estancias. ¿Sí? Hasta que de pronto, en la penumbra de la mañana, descubro que al lado del socket hay un switch. Y que el arte era solo prender el switch. Y hubieran cargado mis dispositivos. ¿Sí? Todos tenemos la luz clara esencial de la mente. Pero el switch que la prende está apagado. ¿Sí? Lo único que hay que hacer es prenderlo. Y cuando prendes, ¿qué sucede con ese dispositivo cognitivo? Se activa, empieza a operar. Y el mundo aparece a este de una forma radicalmente distinta, porque es una conciencia que trasciende el tiempo, el espacio, que no es dualista. Está libre del ir y el venir. Va más allá de toda designación conceptual. Es la naturaleza búdica. La naturaleza búdica de un Buda no es diferente a la naturaleza búdica de mi persona, o la de Alan, o la de Vicky. Todos tenemos la misma naturaleza. ¿Cuál es la única diferencia? Esa naturaleza en un Buda está prendida. En mí está apagada. O dicho de otra forma, un Buda es consciente de esa naturaleza. Nosotros, inconscientes de esa naturaleza. Ahora decía el gran William James, padre de la psicología clínica en Occidente, en este momento aquello que nosotros percibimos es nuestra realidad. ¿Sí? En especial si eres inconsciente de la influencia que tu percepción tiene sobre tu realidad. No eres lúcido. Por ende, lo que percibes es tu realidad. ¿Se entiende eso? ¿Y cómo se traduce en relación a lo que acabo de afirmar? Que pensamos que eso que nosotros percibimos es la totalidad de la realidad. Cuando no opera la luz clara esencial, y lo que opera son las conciencias grosas, el mundo que a estas aparecen, creemos es todo lo que hay. ¿Sí? Y nos relacionamos con él. Cuando ese mundo no es otra cosa que una mera configuración de nuestra conciencia y la energía que la anima. Pero cuando prendes el switch de la luz clara esencial de la mente, el mundo a esta aparece de otra manera. ¿Y cómo aparece? ¿Se acuerdan la afirmación de las sadhanas tántricas? Como un budaverso, en donde todos los seres son budas, los sonidos son mantras, todo es perfecto, radiante y luminoso. ¿Sí? Tan difícil de entender para aquel que está en un sueño, ¿no? Y podías arguir, ¿cómo? Que todos los seres son budas. ¿No ves a la pinche ballena? ¿Y ves al murciélago? ¿Y a mi suegra? ¿Cómo que todos los seres son budas? ¿No? O te ves a ti mismo, yo soy, pues Tonikaram, ¿cómo que un Buda? ¿No? O peor aún, soy un Buda Tonikaram. O sea, ahora exaltas esta identidad limitada a un nivel que es totalmente artificial. Eso se llama materialismo espiritual. ¿Sí? Pero a través de diferentes procedimientos podemos reensamblar nuestro cuerpo energético y permitir que los vientos de sabiduría animen a la conciencia primigenia y poder percibir con ella. ¿Sí? Ahora somos bebés, espiritualmente hablando. Apenas damos nuestros primeros pasitos, ¿no? Y entonces en ese contexto, cuando nosotros llevamos a cabo estos procedimientos, nuestra
capacidad para morar en esa dimensión de la conciencia es limitada. No puedes morar del todo en ella, pero puedes morar por momentos en ella. ¿Sí? Descansar a la descripción que haces del mundo. Ahora hay algo increíble que pasa cuando suspendes la descripción que haces del mundo, cuando para el mundo. ¿Y qué descubres? Que ese mundo que antes percibías no es otra cosa que una mera descripción. En otras palabras, realmente descubres que ese mundo es un sueño. No se asemeja a un sueño, es un sueño. ¿Qué quiere decir es un sueño? Es uno que aparece en dependencia de quien lo sueña. Y no existe independiente de quien lo sueña. Y el modelo mental que lo sueña. Y los condicionamientos que lo sueñan. ¿Hasta aquí me sigue? En la tradición del tantrismo indio y particularmente el indo-tibetano, se generaron procedimientos especiales para activar el viento de la sabiduría. Por ejemplo, estos los hallamos en esta codificación particular, muy popular, especialmente en la escuela Kagyu del budismo tibetano, que son las famosas yogas de Naropa, el Narochu Chuk, las 6 yogas de Naropa. En todas estas herramientas lo que se busca es realambrarnos para percibir el mundo como lo hace un Buda. ¿Sí? Por ejemplo, la primera de esas yogas, la yoga del furor o el calor interno, en esencia, ¿qué tiene por propósito? Psíquica y contemplativamente propiciar lo que naturalmente acontece en diferentes tránsitos del vivir y particularmente el del morir, en donde el cuerpo grosso se atrofia, esto es, deja de operar, y entra en operación el cuerpo sutil, y este después se atrofia y entra en operación el cuerpo más sutil. Concomitantemente se atrofia la mente grosa, se atrofia la mente sutil y emerge la mente más sutil. Entonces lo que hacemos en la yoga del furor es derretimos las gotas neurales masculinas y derretimos las gotas neurales femeninas y ocasionamos que penetren en el canal central y activen a la luz clara esencial de la mente. Un efecto colateral es el calor corporal, pero no es el objetivo. Sería estúpido pensar que el objetivo de un régimen de esa complejidad meditativa es producir calor. O sea, pasarte 30 años entrenándote en esto para derretir la nieve, por favor, cómprate una antorcha. Mucho más eficaz, ¿no? Y en 2 patadas derrites más nieve. Es un efecto colateral. Pero el objetivo es propiciar la emergencia de la luz clara esencial de la mente. De las yogas de Naropa hay muchas que funcionan en el contexto de la metáfora del dormir. La yoga de la luz clara no es otra cosa que la habilidad de detonar la lucidez en el sueño profundo sin sueños. ¿Con qué ventaja? La mente que opera en el sueño profundo sin sueños es la mente sutil. Si haces o detonas lucidez en ese estado, haces funcional a la mente sutil. Punto. O inclusive la mente más sutil, la luz clara esencial. Al hacer lúcido el sueño onírico, que reconoces la naturaleza ilusoria de las apariencias y rompes, suspendes la tiranía que éstas ejercen sobre de ti. La mente con la que percibes los sueños es grosa. Sin embargo, con ella puedes reconocer la naturaleza ilusoria de esas apariencias. Y después extender ese reconocimiento a otro tipo de sueño que es el de vigilia. A eso se le llama la yoga del cuerpo ilusorio. Porque el cuerpo que nosotros tenemos en este mundo parece ser objetivo. Pero también ese cuerpo emerge en dependencia de la designación conceptual. Es ilusorio. Así que en el estado de vigilia imaginamos que nuestro cuerpo no es sustancial. Imaginamos que nada de lo que acontece a nuestro alrededor es sustancial. En otras palabras, en todo momento nos entrenamos a reconocer nuestra identidad y todo lo que aparece como un sueño. De nuevo, error. ¿Qué quiere decir reconocer a todas las apariencias y nuestra identidad como un sueño? ¿Que no existen? No, corazón, que no existen como aparecen. ¿Sí? ¿Existe mi identidad de maestro budista? Sí. Pero ¿cómo no existe? Como absoluta, sólida, autónoma, permanente, independiente. ¿Sí?
En otras palabras, no soy maestro budista 24 horas al día. Y si soy maestro budista 24 horas al día, dame un zape. Porque he perdido el reconocimiento de mi naturaleza. ¿Se entiende eso? Por eso yo soy enemigo de los disfraces. ¿Sí? Porque los disfraces, ¿qué hacen? Reifican tu identidad. ¿Sí? O sea, si tú eres un actor, ¿no? Y todos los días sales a filmar tus comedias, ¿no? Y no te quitas el bigote, pues siempre existe el peligro de que sigas siendo el villano, porque se te olvida que es solo un personaje. Te llevas el personaje a casa. Duermes con el enemigo, ¿no? Es solo un personaje. El actor genuino, ¿qué hace cuando sale del teatro? Es muy hermoso, ¿no? ¿Se acuerdan de esta película, El actor, el vestidor? Hermosísima película. Es con Laurence Olivier, ¿no? ¿Con quién era? Era un actor muy famoso inglés, ¿no? Entonces lo ves como todas las noches se quita todo el maquillaje, con todas sus cremas, se quita, se tiene que casi raspar el maquillaje, ¿no? Le reaparecen sus arrugas, etc. Deja su traje y de pronto deja el rol. ¿Y cómo sale del teatro? ¿Sí? Me acuerdo cuando era jovencito, fuimos a visitar a Sergio Bonilla, Héctor Bonilla, ¿no? Que en aquel entonces hacía una obra muy famosa, no me acuerdo ya ni cómo se llama, en donde es un parapléjico, ¿sí? Y me acuerdo el impacto de ver, porque es un estupendo actor, y me acuerdo del impacto de verlo en esa obra. Y después fuimos al camerino a verlo para invitarlo a dar una conferencia para nosotros. Y la decepción, esto es de pronto, no había concordancia entre ese hombre y el actor, que me pareció extraordinario. Inclusive su energía, la que proyectaba en la obra, era monumental. Y de pronto aquí había un ser disminuido, ¿no? Fue una enorme decepción para mí. Pero al mismo tiempo, el actor deja el rol y ahora es otra cosa, ¿no? Nosotros nos llevamos el rol a donde quiera que vamos, ¿no? Te llevas el rol mamá, ¿verdad? Entonces estás maquillada de mamá todo el santo día, no te quitas el maquillaje, ¿no? Estás en la obra mamá y acabas siendo mamá de tus papás, mamá de tu esposo y, como a menudo digo, hasta mamá de los pollitos. Ahora, no es que no seas mamá, pero ¿cuál es la naturaleza de tu rol de mamá? ¿Cómo eres mamá? Temporal y relativa. Y que debes de ser muy consciente, que ese rol tienes que hacerlo a un lado en momentos, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquito, un día sale mi mamá, vestida para matar, y en aquel entonces, los 70s, con su minifalda, sus chongos estos muy exóticos, toda pintada, que se pintarrajeaban así, tremendas, ¿no? Y fue un shock para mí. Le dije, mamá, ¿a dónde vas? Así vestida, ¿no? Y me dice, pues voy a una fiesta. Y le digo, ¿pero cómo? Si eres mi mamá. Entonces las mamás no se visten así, no son mujeres. ¿Se entiende eso? Ahora, si te apendejas, ¿qué haces? Ay, sí, ¿qué estaba pensando? ¿No? Y mi mamá se regresa a su cuarto, se quita su chongo, se pone su batón, ¿no? Se quita su maquillaje, deja de ser mujer y se reaparece. ¿A qué jugamos? Ahora soy tu mamá. Nadie tiene identidad intrínseca. Puedes ser mujer y mamá, mamá y mujer, mamá y profesionista, profesionista y mamá, y así subsecuentemente. Pero nos es muy difícil porque nos llevamos el personaje a donde quiera que vamos, ¿no? Y además, ustedes no se llevan a Hamlet, ojalá, o a Otelo, o a King Lear. Te llevas a Lola la trailera. O sea, tu personaje es súper pinche, súper limitado, ¿no? Digo, si te llevaras a Hamlet, tu español sería, o tu inglés
Fueras Don Quijote, sería exquisito oírte hablar, pero carambas, hablas como Lola la trailera. Piensas como Lola la trailera, sientes como Lola la trailera y defiendes tu identidad de Lola la trailera. ¿Y qué dice el Buda? Y sufres. Y sufres por esa condición. Entonces les he dicho tantas veces que la vastedad del budismo es una bendición, pero también un impedimento. Porque a veces de esa vastedad de enseñanzas nos es muy difícil saber lo que es importante. ¿Qué es importante? El Buda fue muy compasivo. Nos dio todo tipo de versiones de su enseñanza. La más sucinta. Nos dijo, sufrimos porque nos identificamos con lo que no somos. Sufrimos porque intentamos hacer propio lo que no nos pertenece. Ahora, sufrimos porque nos identificamos con lo que no somos. ¿Con qué nos identificamos? Decía mi maestro Turkugyen, con lo que se deje. Te identificas con lo que se deje, ¿verdad? Hasta con una barra de jabón. Te identificas con un pedazo de chocolate. Te identificas con una alfombra. Te identificas con un cenicero. Jolines, ¿no? Con todo tipo de cosas te identificas. Y pretendes hacer propio lo que no te pertenece. ¿Qué te pertenece? El Buda descubrió algo increíble, muy confrontativo. Nada, nada te pertenece. Todo lo que piensas que es propio está prestado. Empezando ¿por qué? Por tu cuerpo. No te pertenece, no eres tu cuerpo y está prestado. Pero ¿cómo te relacionas con tu cuerpo? Como si fueras tú y fuera permanente. Y por ende, sufres. Porque ¿qué le pasa al cuerpo? Enferma, envejece y eventualmente muere. Entonces, si eres tu cuerpo, todo eso que te produce, como diría uno de mis maestros, terror. Decía Carlos Castaneda, terror. Te produce terror. Naturalmente, ¿no? Y si no eres tu cuerpo, no te produce terror, ¿verdad? Bien. Entonces, yogas como las 9 respiraciones son una síntesis muy primaria de estas aproximaciones que nos ayudan a activar el viento de sabiduría y a través de eso la conciencia que de él depende y por momentos atisbar el mundo de otra manera, hasta que eso se hace habitual. La habituación en esa dimensión de la conciencia, ¿cómo se llama? Buda. ¿Sí? Naropa nos dio otros métodos, además de los que acabo de mencionar. ¿Sí? Por ejemplo, lo que se llaman las yogas de los bardos, que en esencia quiere decir reconocer la totalidad de las experiencias que tenemos como transitorias. Y dado el hecho de que toda experiencia es transitoria, entre un momento de experiencia y otro surge un instante de realidad. Reconocer ese instante es la atención, estabilizarlo es el despertar. Así entonces, en todos los instantes de transición del vivir, el entreestado natural de la vida, el entreestado doloroso de la muerte, el entreestado luminoso de la emergencia de la realidad objetiva, el entreestado kármico del devenir, en todos estos existen momentos en donde podemos reconocer nuestra naturaleza. En ese instante hay un momento donde puedes reconocer tu naturaleza. Entre un pensamiento y otro puedes reconocer tu naturaleza. En un bostezo, en un suspiro, en un estornudo, en el pico del orgasmo, puedes reconocer tu naturaleza. ¿Sí? Porque al mismo tiempo la estructura de la conciencia grosa es porosa, no es sólida. Y dado el hecho de que es porosa, se transmina por ella la luminosidad de la conciencia esencial. Y en todo momento existe el potencial de reconocerla. Lo único que tienes que hacer es dejar de ¿qué? De describir el mundo. Tienes que parar el mundo para que las cosas surjan tal cual son. Por eso tienes que desarrollar como punto de partida un modelo de atención sostenida. La atención sostenida es una herramienta que te permite parar el mundo. No es el objetivo del budismo, solo parar el mundo.
es un prerequisito para ver las cosas como son. Pero para ver las cosas como son, primero tienes que parar la proyección neurótica de cómo crees que son. Esto es, si lo que quieres es ver la pantalla de cine, lo primero que tienes que hacer es apagar el proyector. Porque mientras no apagues el proyector, lo único que vas a ver es la película que proyecta sobre la pantalla. ¿Se entiende esa idea? Ahora, el objetivo no es solo apagar el proyector, es ver la pantalla. ¿Me doy a entender? A eso se le llama vipassana. Y es el gran descubrimiento contemplativo del Buda. Lo que distingue al budismo de otras tradiciones contemplativas, que se fincaron en parar la descripción del mundo, pero se quedaron cortos en entender la importancia de dilucidar la manera en que las cosas son, vacías de realidad objetiva. Por tanto, de identidad intrínseca y cualidades sustanciales. Ahora, ese vacío no es la nada, porque al mismo tiempo es luminosidad. En otras palabras, la mente no solo está vacía, sino que es luminosa. En otras palabras, no tiene identidad intrínseca, pero percibe. ¿Se entiende esa idea? Y el Buda, en su infinita compasión, nos dio una última herramienta. Se le llama transferencia. Ahora, hemos hablado previamente del POA del Dharmakaya. Es la transferencia absoluta. Todo el Dharma es POA. Porque todo lo que el Buda enseña es un tránsito entre qué y qué, el estado limitado, aflictivo de la mente a su estado ilimitado y lúcido. Todo es POA, todo es transferencia, todo es tránsito, de la ignorancia a la sabiduría. ¿Se entiende eso? Ahora, el POA del Dharmakaya es el tránsito al estado absoluto de la mente, el reconocimiento directo de la luz clara esencial de la conciencia. En la tradición de la gran perfección implica dos fases: cortar a través de las conciencias superficiales, trekchö, para llegar, ¿verdad?, a la conciencia primigenia, y después saltar directamente a la conciencia primigenia, tögyal. ¿Sí? Algo muy similar se presenta en el sistema del Mahamudra. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? El POA del Sambhogakaya. Eso es el salto a la dimensión absoluta relativa de la mente, que depende o tiene como referente en el Tantra el estado de generación y perfeccionamiento. Entonces, ¿qué creen ustedes que nos impide lograr el despertar? ¿Cuál es un filtro que dificulta ese objetivo? La identidad ordinaria con la que te has identificado, asociado, aferrado, ¿no? Entonces, si quieres actualizar tu potencial, ¿qué es lo primero que tienes que hacer con esa identidad? Ok, diciéndolo de la forma más elegante posible, tienes que contextualizarla, tienes que ubicarla, le tienes que decir a esa identidad: ubícate, chata. Porque ¿qué le pasa a esa identidad? Está desubicada, se siente reina. ¿Y qué le tienes que decir? No, corazón, no eres reina, eres relativa, eres temporal, emerges en dependencia de condiciones y circunstancias. Eres temporalmente director de empresa, eres temporalmente mamá, ¿no? Ubícate, no vas a ser mamá todo el tiempo, no vas a ser presidente todo el tiempo. Vas a sufrir si deseas hacer esto. Ubícate. ¿Ok? ¿Se entiende esa primera fase? Ahora, mientras somos eso, naturalmente es imposible para nosotros reconocer nuestra naturaleza. Al mismo tiempo, esa identidad con la que nos hemos asociado es fantasiosa, porque esa identidad simultáneamente es una que hemos construido en total distancia y divorcio de nuestra naturaleza fundamental. Por eso a esa identidad se le llama ilusoria, porque es una mera fabricación mental, pero es impura, porque es totalmente diferente a nuestra naturaleza esencial. Es una fabricación neurótica. ¿Sí? Entonces, en el Tantra trabajamos primero con desarrollar lo que se llama una identidad ilusoria pura, que es el arquetipo búdico. Te imaginas como Amitabha, te imaginas como Amitayus. Ahora, eso es también objeto de tu imaginación. Por supuesto que también. Pero es un arquetipo que corresponde y resuena a tu naturaleza fundamental. Y por lo tanto no limita la expresión de la misma.
Así entonces, el fundamento de la práctica del Tantra es que te imaginas como un Buda hasta que te conviertes en un Buda. Ahora, la idea no es que Tony se imagina como un Buda para que Tony se haga un Buda, porque eso sería Buda Tony, Tony Buda. Un Tony exaltado neuróticamente. Primero disolvemos a Tony. Y en ese campo fértil, ¿verdad?, descubrimos el potencial de Tony. Por eso, en la sadhana tántrica, el primer paso es la yoga de la vacuidad. Primero disuelves el mundo ordinario y disuelves la identidad que tienes en él. Paras el mundo. Dejas de pintar el mundo. ¿Sí? Para reconstruirte con una dimensión mucho más cercana a tu naturaleza fundamental, que es el arquetipo búdico. Esa no es la meta del Tantra, es un paso en el Tantra. El Tantra está compuesto después de la fase de perfeccionamiento. Se le llama Dzogrim, que una traducción más cercana es la fase completa. Ya hiciste todo lo necesario, ya completaste los requisitos. ¿Y ahora qué haces con el arquetipo búdico? También lo sueltas. En la última fase, el arquetipo búdico también se disuelve. ¿Y en qué se disuelve? En la luz clara esencial de la mente. Y tratas de descansar en esta. Eso es la budeidad. Al principio es un remedo, una imitación de la budeidad, pero te familiarizas con ella, hasta que eventualmente tienes la madurez y las condiciones, los prerequisitos necesarios para que ese atisbo sea genuino y directo, y en ti cale y permea. ¿Sí? Ese es el significado del Tantra de Kala Chakra. Te cala el chakra. ¿Sí? Esto es penetra, se hace propio en uno. ¿Sí? Así funciona, entonces, esta metodología en general. ¿Se entendió? ¿Entienden como el edificio completo? Súper elegante, ¿no? Y ahora, la segunda pregunta es, ¿cómo organizamos nuestra práctica meditativa? Porque como bien decía, me han dicho varias gentes, hemos recibido tantas enseñanzas, tantos empoderamientos, tantas técnicas de meditación que no alcanza la vida. Díganmelo a mí, ¿no? ¿Cuántas habré recibido en mi vida? ¿Sí? Como decía Ajahn Rinpoche, solo el Rinchen Terzo, que es la transmisión completa de las enseñanzas de la tradición Nyingma, 860 iniciaciones. Entonces son métodos que el Buda diseñó. Y siempre nos tenemos que preguntar, yo le preguntaba eso a mi maestro, a Tulku Gyaltsen, ¿por qué es que el Buda enseñó tantas cosas? ¿Por qué no fue más sucinto y nos dio 3 opciones? Y decía, la razón por la que el Buda enseñó tantos métodos no es porque eres tan brillante. En otras palabras, tú eres responsable de esa vastedad. El Buda tuvo que enseñar tantas cosas porque eres muy pendejo. Y te requirió dar muchas opciones para que entre todas estas por lo menos una sea chicle y pegue. Y no tengas la excusa de decir, es que estas opciones no se acoplan a mí. Aprecio al Buda, sus esfuerzos, pero no le dio a mi persona, ¿no? Le faltó, no me entendió. Entonces, cuando te da miles de métodos, no puedes decir eso. Uno entre estos tiene que calar, tiene que aplicar, ¿no? Especialmente si te das cuenta que no eres tan especial, tan diferente, porque tenemos esa idea, soy tan diferente a los demás, necesito un método tan especializado. Y mi maestro decía, no, corazón, no eres tan especial como piensas, eres infinitamente repetitivo, como los que te rodean. Así que en tu caso, todos los métodos que el Buda dio, aplican. Cualquiera te serviría, cualquiera generaría beneficio para ti. Entonces, todos los métodos que el Buda dio se dividen en términos contemplativos en 5 matrices. La matriz de la estabilidad de la atención. ¿Y cuál es su objetivo? Hacer de la mente un instrumento poderoso y funcional. ¿En consecuencia de qué? Una mente carente de atención sostenida es débil y disfuncional. ¿Se entiende eso? Estos métodos tienen todos por objetivo algo muy simple pero muy profundo.
tener mente, hacerte de mente. Eso en términos metafóricos quiere decir que en el estado en el que te encuentras no tienes mente. La mente te tiene a ti. La mente aquí quiere decir tus patrones de qué naturaleza, habituales, inconscientes, reiterativos. El shamatha, desarrollo de la atención sostenida, te da mente. ¿Ok? Pero ¿es ese el objetivo pleno del budismo? No. Solo es el prerequisito, es lo que hace que el instrumento sea funcional. ¿Se entiende eso? La segunda matriz se llama vipassana. Pasana quiere decir ver, vi quiere decir especial. En otras palabras, a través de esas herramientas contemplativas, lo que se pretende es aprender a ver de una forma distinta. En otras palabras, distinguir la apariencia de la realidad. Porque en términos habituales, creemos que la apariencia es la realidad. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Se entiende eso? Y para ello, ¿qué es indispensable? El análisis, la investigación. No puedes discriminar la naturaleza de las cosas si no las investigas. La característica del vipassana es la investigación. ¿Qué tipo de investigación? Introspectiva. Porque ¿qué es lo que queremos averiguar? Decimos, la manera en que las cosas son, pero son para quién las percibe. Por lo tanto, tenemos que investigar el instrumento que percibe, la mente. La tercera matriz tiene que ver con el cultivo y el fortalecimiento del corazón. Y ahí el Buda nos dio una variedad de técnicas que tienen como meta el desarrollo de la bondad, el amor y la compasión, que son una parte integral del sendero que conduce al despertar. Técnicas como el intercambio del uno por el otro, como la meditación de las 7 causas y su consecuencia, como el Tonglen, técnicas como las de los 4 inconmensurables, la bondad amorosa, la compasión, el regocijo, la imparcialidad, todas nutren el lado emotivo en la persona y tienen por objetivo fortalecer un sentido de calidez y empatía, que al mismo tiempo desemboca en el entendimiento de la interdependencia. Y el entendimiento de la interdependencia desemboca en la comprensión del vacío. Por lo tanto, también a través de esa vía se puede lograr la libertad. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es un circuito muy interesante. Esto es, la bondad amorosa y la compasión desemboca en el entendimiento de la interdependencia. Esto es, a través de ese medio, tarde o temprano descubres de que tu bienestar personal es uno que no se puede divorciar del bienestar de los demás. ¿Sí? Y el entendimiento del hecho de que todo lo que a ti te comprende emerge en dependencia de otros factores, te permite entender que la identidad que tienes no es sólida, no es objetiva ni concreta, que también emerge en dependencia de condiciones y circunstancias. Eso es lo mismo que entender la vacuidad. A la vacuidad podemos llegar a través de 2 vías. Una negativa, entender lo que las cosas no son, y una positiva, entender lo que son. ¿Qué es lo que las cosas no son? No son permanentes, no son estables, no son sólidas. Pero ¿qué son? Son surgimientos dependientes. ¿Sí? La bondad amorosa, el amor, la compasión, me permite entenderme como parte de un todo. Me permite trascender el sentido reificado de mi identidad personal, que se traduce en el egoísmo. Así entonces, las personas que desarrollan de forma extraordinaria esta virtud también arriban al entendimiento de la interdependencia y por ende el de la vacuidad. Es otra vía para hacerlo. Clara, por ejemplo, en personalidades como San Francisco de Asís, Milarepa, como la Madre Teresa de Calcuta. No es que la Madre Teresa de Calcuta tuviera como práctica el examen detallado de la ausencia de identidad intrínseca de los fenómenos. No era su método. ¿Cuál era el método de la Madre Teresa? El amor, la compasión. ¿Y qué diluyó a través del amor y la compasión? Eventualmente, ¿qué desapareció? Teresa, su personalidad individual. Y eso le generó un sentido de vastedad, que todavía en la Madre Teresa era limitado, pero en el contexto judeocristiano encuentra su expresión máxima en San Francisco de Asís, que claramente manifiesta siddhis, como el de hablar con los animales, como el de
la levitación, etcétera, todo consecuente del desarrollo de la atención sostenida, que él desarrolló a través de la ascesis extrema y la plegaria unipuntual, un método para lograr la atención sostenida, y el amor bondadoso hacia todos los seres. La cuarta matriz del desarrollo contemplativo tiene que ver con investigar la naturaleza vacua de las cosas. Se centra en el entendimiento de la vacuidad. Y la quinta y última matriz, que tiene que ver con la dimensión sin forma del budismo, como la que se expresa en la gran perfección y el gran sello, el Dzogpa Chenpo y el Mahamudra, el Chakchen y el Dzogchen, es saltar directamente a la naturaleza fundamental de la mente. Si saltas directamente a esa naturaleza, todos los demás métodos se obvian, ¿sí? No tienes que hacer todo esto, simplemente ya estás ahí. Eso es la meta, la luz clara esencial. ¿Hasta aquí me siguen? Entonces, óptimamente en nuestra dieta contemplativa debería de haber dosis de cada una de esas matrices, ¿sí? Como las canciones de Mary Poppins, ¿no? Una gotita de azúcar, ¿no? Entonces una gotita de shamatha, una gotita de vipassana, una gotita de amor y bondad, una gotita de vacío y una gotita de reconocimiento de tu naturaleza. Tendrían que hacer su canción de eso, ¿no? ¿Sí? Con un poco de shamatha y así, ¿no? Y un poquito vipassana, ¿no? Se despierta la bestia, ¿no? Bien, entonces, en su día a diario, ¿cómo le hacen? Siempre una cucharada de shamatha. ¿Qué método? El que puedan. Les enseñamos varios. ¿Por qué? No será porque eres tan brillante. El que te venga bien, ¿no? No hay métodos superiores. Quiten esa idea de su mente. El método superior es el que puedes hacer. Hasta la fecha, a mí tengo una preferencia por la recolección del respirar. La primera técnica de shamatha que el Buda enseñó. Conozco un chorro de técnicas de shamatha, pero esa es la que a mí me gusta, la que me funciona. Y que da puente a otras experiencias más tarde, ¿no? ¿Cuál te funciona a ti? Usa esa. Pero es muy importante que tengas absoluta claridad de esa técnica, realmente sepas hacerla. Mi temor siempre es que las técnicas más abstractas del shamatha son muy fácilmente sujetas a la mala interpretación. Como son tan abstractas, no sabes exactamente qué es lo que haces. Y entonces puedes fabricar tu propia técnica, que no es la técnica, ¿sí? Entonces, por eso es inteligente empezar por una técnica que sea muy fácil de saber si la estás haciendo bien o no la estás haciendo bien. La recolección de la respiración tiene muchos seguros, elementos, estructuras de seguridad. ¿Por qué? Porque es muy simple. O estás en la respiración o no estás en la respiración. Punto. Es muy fácil. Por lo menos es muy fácil saber lo que tienes que hacer. ¿Me doy a entender? Ahora, tenemos técnicas como el asentar a la mente en su estado natural, en donde ahí lo que hacemos es atendemos el espacio de la mente y los fenómenos que en éste suceden. Esa técnica tiene una ventaja, y la ventaja es que eventualmente, ¿qué reconoces de los fenómenos que aparecen en el espacio de la mente? Que no tienen realidad objetiva, que surgen, moran y desaparecen. En otras palabras, descubres su impermanencia, su ausencia de rigidez, y esto además de atención que te aporta desapego, soltura, la capacidad de no aferrarte, entender que hay emociones aflictivas, pero no eres las emociones aflictivas, que hay instancias, estructuras de ira o enojo, pero no eres enojo, que hay momentos de apego, pero no eres apego. Suena fácil eso, pero es muy profundo. Porque nosotros corremos a identificarnos con nuestras aflicciones mentales y emocionales. Acuérdense qué es lo que el Buda nos enseñó. ¿Por qué sufrimos? Porque nos identificamos con lo que no somos. No somos esas aflicciones, pero nos identificamos con ellas. ¿Cómo lo haces con los demás? Identificas a los demás con sus aflicciones. Esta es una perra. No, tiene actitudes caninas, pero no es perra.
Por lo menos no es perra 24 horas al día. ¿Se entiende esta idea? Bien. Entonces, en tu sesión, primero tienes que serte muy sincero. ¿Cuánto tiempo voy a dedicar a mi entrenamiento formal? Porque vamos a dividir el periodo meditativo y el postmeditativo. Primero en el meditativo, ¿cuánto tiempo me voy a abocar? ¿Cuál es la recomendación del Buda? El Buda dice, no mínimo de 24 minutos por día. Como un médico que sabe, esa es la dosis mínima que produce resultados. Menos de 24 minutos al día, sorry, lástima Margarito, no funciona. Y 24 minutos al día, quiere decir al día, quiere decir todos los días. Es como un médico te dice, necesita para su problema físico esta dosis. Diario, chato. No es un día sí, 3 no, 1 sí, 4 no. O como somos porque nos encanta la automedicación, dame 30 pastillas de estas hoy. Porque si uno opera así, que habrán 10. No funciona así, son dosis precisas. Entonces, mínimo 24 minutos al día. Óptimamente, 1 hora al día. O sea, si puedes eventualmente tener 1 hora de meditación por día, ya vamos progresando, ¿no? Y óptimamente, si quisieras emular en tu vida diaria una condición de retiro, entre 3 y 4 horas de meditación al día. O dirán, ¿cómo? 4 horas al día. Es lo que yo me paso en el coche todos los días, en la Ciudad de México. Entre 3 y 4 horas. No es tanto como uno piensa. Si lo divides, ¿no? Imagínate poder meditar un par de horas en la mañana, 1 hora en la tarde, 1 hora en la noche. Ya son 4, no es tanto. Pero bueno, a eso llegas poco a poquito. Empieza por la media hora, después 1 hora, después un par de horas. Hasta que eventualmente tengas el hábito de meditar 3 veces al día, quizá 4 horas al día. Si logras esto, es como si estuvieras de retiro. Y dentro de la vida diaria podrías tener los logros que tienes en un retiro formal. Un poco más lento, pero en una condición muy favorecedora. Ahora, no se asusten, empiecen 1 horita, digámoslo así. ¿Ok? Ahora, eso te da 2 gáticas al día. Imaginemos óptimamente que se me comprometen con 1 hora de meditación al día. ¿Sí? 1 hora, son 2 gáticas. ¿Qué hacen? Okay, son 2 gáticas por 7 días a la semana. Son 14 gáticas a la semana. ¿Ok? ¿Me siguen? Ok, entonces, ¿qué haces? 1 gática todos los días la dedicas al shamatha. La técnica que quieras. ¿Ok? Al final de esa gática, la enriqueces con la meditación discursiva. Reflexionas, por lo menos en la versión sucinta, de los 4 pensamientos que orientan a la mente al despertar. Pero dale sentimiento, dale sabor, imbúyelos de la experiencia. No, y medito acerca de lo preciado de la vida humana, ¿no? Como los niños que te hacen la presentación de la iconografía del templo, que se lo aprenden de memoria, ¿no? Y fue fundado en 1632 por, ¿no? Y le haces cualquier pregunta y tiene que empezar de nuevo. Y fue fundado en 1632. O sea, no como perico, ¿sí? Tienes que evocar el sentimiento de lo que eso implica. Y la tradición budista nos da toda una vastedad de herramientas de análisis para que cada uno de esos pensamientos se enriquezca. Por ejemplo, cuando meditamos acerca de la muerte y la impermanencia, la meditación de las 3 raíces, de los 9 puntos en torno al morir, donde sistemáticamente reflexionas acerca de la certeza de la muerte, la incertidumbre de cuándo acontezca y lo que nos puede ayudar en la transición del morir. Y lo contrastas con las experiencias de tu propia vida. Recordarán hoy, tan solo cuando nos preparábamos para la meditación de Mitayus, en la fase en donde meditamos acerca de la muerte, hacemos una pregunta. Es una pregunta súper pertinente. Si contemplas lo que puedes llevar contigo en la transición del morir, si contemplas lo que te puede aportar bienestar genuino y duradero, y lo que te puede preparar para la muerte, ahora con base en esto reflexiona qué es prioritario o debe de serlo en tu vida. Y usa las herramientas de la recapitulación. Primero empieza por observar hasta ahora qué es lo que he hecho importante en mi vida. ¿Qué tiene prioridad?
Y eso a lo que le aporto prioridad, ¿cumple este criterio? ¿Me aporta bienestar genuino o solo temporal? ¿Realmente me prepara para la muerte o me aferra a la vida? ¿Y me lo voy a poder llevar conmigo? Entonces, si mi obsesión en mi familia, ¿no? Cuando murió mi abuela, la madre de mi papá, ¿saben cuál fue el gran escándalo familiar por el cual se dividió la familia de mi padre? El molino de carne de mi abuela. La nuestra era una familia libanesa. El molino de carne es una cosa trascendente para la comida libanesa, para hacer el kipe y todas esas cosas, ¿no? Estamos en la época pre-Mulimex. ¿Sí? Entonces, en la familia, ¿quién se quedaba con el molino? Las tías. Se pelearon como locas por el molino. ¿Y qué sabemos? Fíjense qué cosa. La dueña no se lo llevó. La que era la dueña de verdad, la abuela, dejó el molino, por eso se están peleando por él. No se lo llevó. Eso te debería decir, como si alguien se susurrara, ¿no? Un mensaje encriptado. Tú tampoco te lo vas a llevar. Y eso te ayuda a evaluar las batallas en tu vida. Porque nosotros agarramos todas las batallas. Te subes a todas, ¿no? Tienes que aprender a elegir las batallas. Son tantas en la vida. Hay tantos frentes abiertos. La peor estrategia militar, la que conduce al fracaso, es abrir demasiados frentes. Eso condujo a Napoleón y condujo a Hitler a perder la guerra. En el momento en que Hitler tenía frentes en Europa, frentes en Rusia, frentes en Asia, se lo cargó la chingada. Si hubiera sido menos ambicioso, hubiera ganado el mundo. Afortunadamente para nosotros era muy ambicioso. Abrió demasiados frentes. ¿Se entiende eso? No podía pelear simultáneamente con la superpotencia inglesa, la superpotencia americana y la aliada. En el momento en que los americanos entraron a la guerra y los aliados se forzaron en obligarlos a entrar a la guerra, perdieron la guerra. Entonces nosotros tenemos tantos frentes abiertos, ¿no? Odio a mi suegra, un frente terrible, ¿no? No me aprecia mi papá, frente terrible. Mis hijos no son lo que yo quiero, frente terrible, ¿no? Estoy envejeciendo, otro frente terrible, ¿no? No quiero perder mis chichis, frente terrible, ¿no? Tantos frentes te matan, ¿no? Entonces tienes que seleccionar los frentes, ¿ok? ¿Cuáles son las batallas que valen la pena? Y saben, son muy poquitas las batallas que valen la pena. Ese es un descubrimiento monumental. Son muy poquitas las batallas que valen la pena. Porque al final, nada es tan importante y todo pasa. Al final, dada la naturaleza cual sueño de las cosas, lo que en un momento contemplabas como tan importante, te das cuenta que no lo era. Tantas cosas en las que nosotros dejamos la vida no son importantes. Son como un sueño, como un espejismo. Desde la perspectiva budista, solo hay una batalla importante: la libertad. Esa es la única batalla que vale la pena. La única significativa. La única digna de abrazar, de lidiar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, una cucharadita de vipassana, una cucharadita en el vipassana, todas estas meditaciones analíticas, tomar refugio, orientar a la vida en una dirección positiva y segura todos los días. Eso es bien importante porque la dirección que le damos a nuestras vidas comúnmente está determinada por el hábito y la inconsciencia. Entonces, romper esa ciclicidad, todos los días recordarte de lo que es importante, que le da auténtico significado a la vida. Y por eso en esa media hora estabilizas a tu mente, le das atención y concentración, reflexionas sobre los pensamientos que orientan al despertar, que nutren el espíritu de la emergencia.
que no tiene por objetivo escapar de el mundo o hacer que el mundo se vea horrible. No, tiene objetivo escapar del aferramiento a la concepción tan limitada que tienes del mundo. La renuncia no es dejar el mundo al lado, es dejar la forma pendeja con la que te relacionas con el mundo. Eso es la renuncia. Los budas no están fuera del mundo. Ve al Dalai Lama, está por todos lados del mundo, todo el santo día está chambeando. Lo acabo de ver, 83 años y no para. No es que se haya ido del mundo, pero para él lo que en el mundo es importante es muy distinto a lo que para nosotros es importante. Él ya eligió sus batallas. ¿Se entiende eso? Bien, esa es tu primera gática. Todos los días vas a hacer eso, pero no es suficiente. Y no debes de reducir al Dharma meramente, por ejemplo, a la práctica del shamatha. Ahí corres un enorme riesgo, porque el shamatha da estabilidad, pero no aporta sabiduría. Y si solo desarrollas estabilidad, la estabilidad puede ser empleada por el ego. Esto es, puede haber un ego estable, puede haber una aflicción mental y emocional estable. Siempre doy el ejemplo, cuando yo recién regresé a México después de muchos años de estar fuera en mi preparación budista, la primera persona, bueno, la segunda persona que me abrió las puertas fue un psicoanalista mexicano muy prominente, uno de los más famosos psicoanalistas mexicanos. Y este hombre tenía muchísimos años de practicar budismo zen. Era discípulo de uno de los grandes maestros pioneros del zen en los Estados Unidos. Era una persona increíblemente disciplinada. Tenía un zendo en las lomas de Chapultepec. Todos los días abría el zendo a las 5 de la mañana. Y todos los días meditaba en este zendo de las 5 de la mañana a las 8 de la mañana antes de su jornada laboral, que era maratónica. Llegara quien llegara, él abría el zendo y si llegaban otros a meditar, muy bien, y si no, meditaba solo, por años y años. Siempre he admirado y sigo admirando la disciplina de este hombre. No es fácil hacer eso, día con día, mes con mes, año con año. Pero yo me preguntaba, siendo este el caso, ¿por qué es que esta es una persona tan egomaniática? Y me preguntaba, siendo este el caso, ¿por qué es una persona tan aflictiva? Es indudable que practica, y que practica con una disciplina excepcional, quizá inclusive con mucho superior a la mía, pero ¿por qué no hay resultados? Porque ¿qué creen que practicaba? Solo shamatha. Entonces, ¿qué desarrolló? Atención sostenida al servicio del ego. Entonces, ¿qué creen que tenía? Un ego unipuntual. No es suficiente el shamatha. ¿Entienden eso? Grábenselo en el culo. No es suficiente el shamatha. ¿Qué? Segunda gática. ¿Okay? Segunda gática. Todos los días debe de haber una cucharada de vipassana. ¿Y qué es el vipassana? Es una medicina que se llama ubicatex. Eso es el vipassana, te ubica, ¿sí? Te ayuda a distinguir entre la apariencia y la realidad. Hay técnicas distintas de vipassana. La aplicación de la atención sobre del cuerpo, la aplicación de la atención sobre de las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre de los fenómenos mentales, la aplicación de la atención sobre del mundo fenoménico. Todas esas técnicas suenan complicadas, pero todas tienen algo en común. ¿Qué buscan? ¿Qué logras con ellas? Eventualmente, entender, recordarán la instrucción que les daba Anyen Rinpoche, los 4 sellos de la realidad, que hacen de alguien budista. ¿Cuáles son esos 4 sellos? Todo es impermanente. El sufrimiento surge de la resistencia a la naturaleza dinámica y cambiante de las cosas. Siempre que nuestra relación con el mundo está condicionada por la ignorancia, el apego y la aversión, hay dolor. ¿Sí? No obstante, esto todo tiene como referente, se consolida en torno al elaborar y construir un sentido fantasioso de identidad que concebimos como permanente, autónomo e independiente. Sin embargo, esa identidad puede cesar.
Y la cesación de esa fantasiosa identidad y de esa percepción equivocada que tenemos del mundo nos aporta bienestar genuino y duradero, no solo temporal y relativo. Por eso se dice, tan solo el nirvana nos aporta paz. Nirvana no es un lugar. No te están diciendo, tan solo el paraíso de Amitabha es paz. No te están diciendo, tan solo Cuernavaca es paz. Lo que te están diciendo es la paz genuina depende de haber eliminado el velo de las aflicciones mentales y emocionales. No es algo que se obtiene del mundo, es algo que se trae al mundo. ¿Se entiende eso? Y todo eso es a lo que arribamos a través de colocar la atención en el cuerpo, colocar la atención en la mente, ver introspectivamente cómo somos, cómo existimos, qué hacemos. Nos hacemos conscientes del presente y del mundo que nos rodea. Nos hacemos conscientes de nuestros procesos mentales y emocionales en lugar de experimentarlos de forma habitual, compulsiva e inercial. Una dosis de vipassana todos los días. En el periodo meditativo, pero también en el periodo postmeditativo. Saben que para lograr la ensoñación, para aprender a ensoñar, para tener éxito en las yogas del sueño, hay 3 prerequisitos. ¿Cuáles son? Se requiere de una técnica correcta, uno, una correcta motivación, que en el contexto de las yogas del sueño, ¿cuál es? El desear hacerte lúcido. Y 4, perfecta recolección. Recolección quiere decir recordar lo que soñaste en la noche, si no, no puedes ensoñar. ¿Ok? No te vas a poder hacer lúcido si primero no recuerdas tus sueños. ¿Se entiende esto? Bien, ahora, el ensoñador, ¿cómo cultiva el reconocimiento del sueño? En vigilia, ¿qué se dice? Esto es un sueño, esto es un sueño, esto es un sueño. Para al arribar al tránsito del sueño, poder hacer esa pregunta, ¿será esto un sueño? Establecer una serie de exámenes de realidad que te permiten develar si en efecto es un sueño o no, y así detonar la lucidez. ¿Se entendió eso? Entonces, en la vida diaria, en el estado postmeditativo, tienes que estar constantemente analizando, ¿realmente las cosas existen como a mí aparecen? ¿O así se manifiestan en dependencia de condiciones y circunstancias? Por ejemplo, ¿no? Yo tengo muy bien localizado o identificados mis ciclos hormonales. Y sé cómo se repiten. Entonces hay días que amanezco con una sensación depresiva. Pero ¿qué sé? Es un ciclo hormonal. No es el mundo, no es que no, la vida no vale la pena. Estoy deprimido, me voy a tomar la vida. Nada vale la pena. Y chingue su madre a todos, ¿no? Sino que simple y sencillamente sé, hoy estoy por ese ciclo. ¿Sí? Y eso pasará. Mañana voy a estar mejor. Así que, pues hoy estoy triste, pero no pasa nada. Mañana dejo de estar triste. Tenemos un alumno muy simpático en Casa Tibet, que es un físico, y su esposa es física. ¿Sí? Y entonces son muy sofisticados, piensan como físicos. ¿Sí? Entonces tenían muchos conflictos el uno con el otro. Y un día tuvo uno de ellos una especie como de descubrimiento extraordinario, una epifanía. Mientras estaba peleando con su esposa, estaban en la cocina y vio sobre el refrigerador, sobre la cabeza de su esposa, un calendario en donde ella, siendo física y muy metódica, había cartografiado todo su ciclo menstrual. Y de pronto, dice él, que descubrió que el conflicto estaba, porque rápidamente como que recapituló los días de conflicto y con esa mente especial física, la yuxtapuso al calendario y se dio cuenta que había patrones y que correspondían con el ciclo menstrual de su esposa. Y ella, que también es física, de pronto él le compartió la epifanía y le dice, oye, yo creo que estos ciclos corresponden, ¿no? Estás muy molesta, irritable cuando estás en estos ciclos. Y ella de pronto tiene la epifanía también y ve el calendario y hace un recuento de los días y lo yuxtapone y se da cuenta del patrón y dice, sí, ¿no? Es un gran descubrimiento. Entonces cuando se pelean, él le dice, a ver, le dice el corazón, ¿esto es personal o es hormonal?
Si es hormonal, elige sus batallas. Esa no es una. La va a perder. ¿Sí? Y si es personal, bueno, ok. Entonces quizá hay algo que corregir, hay algo que dialogar. Y ella también dice, no, la neta es hormonal. Así que no te ocupes, voy a estar cranky todo el día. ¿Sí? Pero no es personal. Vipassana. Una cucharada de Vipassana en tu vida. ¿Ok? Luego viene una cucharada de amor bondadoso en tu vida. Cultiva el espíritu de la bondad, el espíritu de la compasión. Cultiva el regocijo. Siempre hay algo de qué regocijarte. Eso es algo maravilloso de descubrir en la vida. Estamos tan autocentrados que nuestra posibilidad de regocijo es muy limitada. Solo te regocijas de aquello que te es positivo a ti, que es poco. Pero siempre hay algo positivo que acontece en el mundo. Siempre hay un objeto de regocijo. ¿No? Y la imparcialidad. El descubrir que todos por igual desean ser felices y dejar de sufrir. Que no hay distinción. A mí me gusta mucho esa práctica. Y como viajo mucho a muchas partes del mundo, siempre me digo a mí mismo, mira, este también es un ser humano que desea ser feliz y dejar de sufrir igual que yo. No es extraterrestre. ¿Sí? Y lo merece tanto como yo. Y no sabe cómo lograrlo igual a mí. Desearía que fuera feliz. Desearía que dejara de sufrir. Voy a hacer algo para ayudarle. Me voy a comprometer a ese proceso. Claro, nadie da lo que no tiene, así que ¿por dónde tengo que empezar? Por mí mismo. Y así, en tu práctica contemplativa, todos los días incorporas los 4 inconmensurables. Un día haces amor amoroso, amor bondadoso. Otro día haces compasión, otro día regocijo, otro día imparcialidad. Quizá un día haces los 4. ¿Sí? Y en el periodo posmeditativo, y esto es siempre importante, llevas estas prácticas a la vida diaria. Las mezclas con la experiencia de tu vida. De otra manera, divorcias a la práctica de la vida diaria. Y no debes de divorciar a la práctica de la vida diaria. La práctica no es lo que se hace en el colchón. El colchón solo es lo que te prepara para hacerlo en la vida diaria. No puedes ser meditador de closet, budista de closet. Tienes que serlo en todos los aspectos de tu vida. Una cucharada de amor bondadoso, compasión, regocijo e imparcialidad. Una cucharada de entendimiento del vacío. Todos los días, ¿no? En el periodo meditativo, herramientas que te ayuden a entender la ausencia de identidad intrínseca de las cosas. ¿Sí? Hay meditaciones que te ayudan a estructurar estas argumentaciones, estas herramientas de lógica que develan el que las cosas no existen como aparecen. En el periodo posmeditativo, lleva esos argumentos. Recuerda cómo todo es impermanente, cómo todo cambia, cómo nada tiene identidad intrínseca, cómo todo es como un sueño. Para eso es la yoga del cuerpo ilusorio en el contexto de las yogas de Naropa. ¿Sí? Y una cucharadita ahora, por ejemplo, del Tantra. Entonces, todos los días, haz un recuento de tu día, quizá antes de ir a dormir. Eso es súper importante, es un autoanálisis fundamental. ¿Qué hice hoy? ¿Cómo lo hice? ¿En qué condición? ¿En dónde fui preciso? ¿En dónde impreciso? ¿En dónde fui dominado por mis aflicciones? ¿En dónde llevé a cabo actividades con un espíritu altruista? Con una mente más objetiva. Fortalece uno, debilita el otro y aplica las fuerzas y poderes de oposición todos los días. Eso te va a hacer una mejor persona. El arrepentimiento, la determinación de enmienda, el deseo de orientar a tu vida en una dirección positiva y segura, la necesidad de cultivar una mente altruista que te ayude a vencer el egoísmo, que es la base de todos tus problemas, y cómo puedes corregir los conflictos en los que te involucraste y hacerlo todos los días. Por lo menos una vez a la semana, la práctica de mente de diamante, completa, toma 1 hora, en donde sistematizas este autoanálisis que has venido recolectando a lo largo de la semana y ahora trabajas con él y lo purificas sistemáticamente a través de la mecánica del Tantra. ¿Sí? Y finalmente, y ahí en ese contexto, ¿no? Pues el POA, lo haces una vez cada 2 meses, ¿no? La práctica de Amitayus, pues hazla también una vez a la semana para fortalecer tu energía vital. O otra práctica tántrica con la que tengas vínculo, 3 luces,
Tara, Avalokiteshvara. No todas. Escoge con cuál tienes un vínculo especial. Cada yidam lleva al mismo objetivo, no tienes que hacerlos todos. Y hay mucha gente que dice, pues es que tomé tantas iniciaciones, sí, pero si haces una, cumples los votos de todas las demás. ¿Se entiende eso? Porque ¿cuál es el objetivo de toda sadhana? ¿Qué quiere decir la palabra sadhana? Es un método de logro. Entonces, si logras, estás cumpliendo el objetivo de toda sadhana, el logro. No el ogro, sino el logro. ¿Ok? ¿Y cuál es la última cucharadita? Descansa en tu naturaleza esencial. Y lo puedes hacer de muchas maneras, a lo largo del día. Paras, cortas la continuidad conceptual de la mente. Eso se llama trekchu, ¿no? Cortas. Tratas de reconocer tu naturaleza esencial. ¿Sí? Todos los días en la mañana la yoga de las 9 respiraciones. Te va a ayudar simultáneamente a descansar en tu naturaleza esencial. ¿Sí? Y puedes hacerlo esto en todo momento, ¿no? A la mitad del día, que te suene una campanita en la oficina. Y reconoce tu naturaleza esencial. Exhala. Suspende la continuidad conceptual de la mente. Para el mundo y la descripción que haces de él. Entonces, si combinas estas, todas esas cucharadas de azúcar te llevan al despertar. Más claro, no se puede. ¿Ok? Muy bien. Dediquemos el mérito. Y sintamos que todos los potenciales que a través de este medio hayamos desarrollado y cultivado puedan ser de beneficio y bienestar a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices, dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda. No solo en nuestro propio especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. ¿Así es? Así es. Así es. Om ahum bense guru pema sebi hum pe. Om ah.